nos encontramos que el 20% más rico de la sociedad venezolana está consumiendo cerca de 1/3 de los alimentos o un poco más, mientras el 20% más pobre está consumiendo en torno al 15%. Nos encontramos con que el 20%, una brecha significativa, ¿no? Que en algunos rubros como la carne puede ser algo así como que los más pobres consumen 150 gramos de carne al mes y los más ricos comen cerca de 3 kilogramos de carne al mes, que en el caso de las frutas tropicales podría ser un kilo de frutas contra 4 kilos de frutas en el 20% más rico. Estamos en un país donde nunca antes la desigualdad alimentaria había sido tan importante, donde nunca antes la pertenencia a un conjunto social había sido tan determinante en qué comes, cuánto comes y cómo comes. La diferencia entre el peso entre un plato de comida del 20% más pobre y el 20% más rico es más o menos de 350, 400 gramos contra 1 kilogramo 200. Y eso está marcando las posibilidades de los venezolanos más pobres. El problema no es quienes comen más, que están teniendo quizás una dieta que pueda empujarlo a la obesidad. El problema es quienes están teniendo una dieta pobre en calorías, claro, pobre en proteínas, pobre en lípidos. Puede ser que el 20% más pobre esté consumiendo menos de 20 gramos de proteína neta al día, cuando corresponderían consumir 75. Puede ser que estén consumiendo menos de 20 gramos de lípidos o de grasas saludables y no saludables, cuando lo que corresponde son 70. Y eso está condenando, en el caso de los menores de los 52 meses de vida, a que no tenga un pleno desarrollo de su corteza cerebral, claro, en el caso del conjunto de la población al padecimiento de patologías sanitarias asociadas a la malnutrición, a la pobreza alimentaria de razón proteica. Y la razón de fondo de todo esto es la desigualdad de ingresos. Puede ser que el 20% más pobre de la sociedad esté destinando más de $3.000 a sus necesidades alimentarias, mientras el 20% más pobre esté destinando menos de 120. Ahora, Edison, estas cifras son bastante preocupantes, por supuesto, como usted dice. En el contexto de una recuperación, claro, 60 kilogramos no por el más. que come mucho, que está bien que coma todo lo que quiera, sino por el que come poco y se está mal alimentando. Y quisiera preguntarte si tienen cifras acerca de las escuelas, el tema de las escuelas o algo cercano a la alimentación en la infancia. Me decía una profesora hace algunos días que ella llevaba de su casa, y esto no es mentira ni lo estoy inventando, llevaba sus proteínas, presa de pollo, pedazo de carne, no sé, y le pedían enviar fotografías de la comida que daban en la escuela y ella tenía que poner su proteína en el plato para mandar el informe porque en la escuela no daban proteína. Quizás no es una situación generalizada, pero eran cosas que pasaban. ¿Están comiendo bien los niños en la escuela? ¿Es la pregunta? No, están muy lejos de comer bien en las escuelas, pero el gran problema no es que comen en las escuelas, sino que comen en sus casas. ¿Y los maestros? Y el problema está en qué comen los maestros. Hogar es el sitio donde se enciende la hoguera para cocinar. Eso es un hogar. La familia se reúne en torno a la mesa. Y es un error solo ver la vulnerabilidad alimentaria de los niños y de los adultos mayores, porque la sociedad al final es un conjunto. Y al final, si tú descuidas a la fuerza laboral, a quienes están en edad productiva, estás descuidando a la locomotora de la familia. Es como que te preocupes por el pasajero y no te preocupas por el vehículo. Si no te preocupas por el padre que trabaja, por el hermano que trabaja, pues no va a haber quien dé de comer al niño y no va a haber quien dé de comer al adulto dependiente. El gran problema en este país es un problema de ingresos, y ese problema de ingresos también se nos está traduciendo en que quienes están en edad de trabajar producto de la malnutrición están siendo menos productivos, y si son menos productivos generan menos ingresos, y si generan menos ingresos se condenan a su vez a tener peor alimentación, y la peor alimentación los condena a enfermarse 10 veces más en promedio que quien se nutre bien. La peor alimentación los condena a ser al menos 40, 50, 60% en algunos casos menos productivos que quien se alimenta bien en las mismas condiciones. La peor alimentación los condena a tener 10 o 15 años menos de esperanza de vida. La peor alimentación condena a que quien necesita más aprender no pueda aprender producto de la subnutrición, a que quien necesita enfermarse menos tenga que gastar más en mantener su precaria salud, y a que quien necesita producir más sea menos productivo. En el fondo estamos estructuralizando la desigualdad por vía del plato de comida, y eso es una preocupación que debe ser objeto de atención del conjunto de la sociedad venezolana y sobre todo de los tomadores de decisión. No podemos conformarnos con creer que la recuperación está dándose, se estuvo dando al menos hasta octubre del año pasado, sino que también tenemos que entender la letra chiquita de esta recuperación. Mientras eso está sucediendo, pues también tenemos la ralentización de las tendencias alimentarias en Venezuela. Es probable que en los últimos meses hayamos tenido una caída importante, que podría ser hasta de un 20% del consumo alimentario entre octubre y el mes de marzo. Son unos datos que vamos a presentar probablemente la semana que viene. Es probable que en este mismo lapso de tiempo se haya detenido la recuperación del consumo de proteínas.
esos mismos kilogramos de carne que estábamos hablando en octubre ya no están. Estamos hablando de familias que están volviendo a activar sus estrategias de emergencia. Pero a su vez, si a esto le sumas la desigualdad, la cosa se agrava, porque estamos hablando que ese 20% más pobre, ese mismo 40% más pobre, que te consumía 15 huevos per cápita en el mes de octubre, hoy te puede estar consumiendo 13. Pero ese no come carne, que ese casi no come pollo. Claro. Entonces estamos en un país donde o atendemos la desigualdad o vamos a pagar la factura de la desigualdad por los próximos 30 años. ¿Qué tenemos que hacer? Me vas a responder al regreso de la pausa. Me llama la atención, ¿de dónde están saliendo los alimentos que consumimos los venezolanos también? Y si el consumo, a pesar de esta desigualdad de la que hablas, ha aumentado o ha disminuido el consumo per cápita, por ejemplo.